Hola, hola, queridos amigos. Estamos dando comienzo a nuestro tercer capítulo de Agricultura Prime y muy contento por la respuesta que ha tenido el público. La verdad que son muchas, miles de visitas que nos están siguiendo y estamos cumpliendo el objetivo. Queremos poner la pelota en el piso porque podríamos hacer un programa de debate donde nos agarráramos de las mechas, pero creemos que Chile está viviendo un momento muy especial y hay que volver a dialogar, a conversar, a debatir con altura de mira nuestras ideas. Por eso tenemos siempre dos personas que piensan de una forma y dos personas que piensan de otra. Hoy día hablamos de apruebo o rechazo, mañana estaremos hablando de modelo económico. Así que muy contento con la respuesta del público. Nosotros vamos a insistir en este pluralismo y además en fomentar el diálogo como siempre lo hemos hecho en nuestro programa radial. Aquí comienza Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Yo sé que muchos de ustedes me van a compadecer por los invitados que tengo y les voy a decir por qué. Porque son 4 abogados, ¿sabes lo que están entre medio 4 abogados? Bueno, coincidentemente los 4 son o han sido diputados también de la República. Vamos a partir por este lado, el diputado jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri, es abogado, político, diputado por la región metropolitana, fue concejal de la Municipalidad de Santiago también, desde el año 1996, de una familia de... ¿Qué es lo que eres tú del Paleta? Sobrino nieto. Sobrino nieto. Sí. Bueno, familia de abogados, familia de políticos. José Antonio Viera Gallo, gran amigo de años que nos conocemos, uno de los políticos que yo aplaudo, aunque no siempre pensamos igual, pero lo aplaudo por su consecuencia, porque siempre tiene argumentos, así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Un joven diputado también. Gracias por lo de joven, Checho. No, pero joven. Eso es relativo. Al lado de nosotros eres muy joven. Además, a mí me gusta cuando los políticos con harto currículum se meten a la política, porque en el mundo privado podría irles muy bien, sin embargo, optan por la vocación de servicio público. Él es abogado, es académico, tiene un máster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de una importante universidad de Francia y diputado independiente apoyado por el socialismo, ¿no? Ya soy socialista, evolucioné dentro de... Así que somos compañeros ahí con José Antonio. Son compañeros con José Antonio. Ahí es perfecto. Traten de no usar la palabra compañero aquí en este no. Compartimos pan, somos Tomás de Rementería. Hermano. Somos compañeros que vienen de compartir el pan. Así de compartir el pan, me parece muy bien. Oye, bueno, sin lugar a dudas la noticia hoy día marca un poquito la pauta. Te faltó Guillermo Ramírez. No, pero no importa, Ramírez, no lo presenté. Porque es de la casa. Lo multipliqué por 0. No, Guillermito, lo que pasa es que con Guillermo es panelista del programa de radio, por eso que lo presento al último, pero él sabe que yo le tengo un gran respeto, un gran cariño. Guillermo Ramírez, también abogado, diputado, a mi juicio también uno de los políticos jóvenes con mayor proyección desde el mundo de la centro-derecha. Así que nada, pues, con mucho cariño le pido las disculpas. No, por favor. Podríamos parar, editar, pero a mí me gusta la televisión de verdad. Sí, la gracia de esto es que es así. Y nada, hoy día voy a portar bien porque está mi jefe aquí presente. Me trajiste al jefe. Él es tu jefe. Yo soy el jefe de bancada de diputados. Es tu jefe. Yo digo alguna vez después me llega tirón de oreja. En la UDI son ordenaditos. Son como el Partido Comunista, se ordenan, ¿no? No sé si esa comparación es la mejor, pero... Yo lo he visto con harto discolaje, los retiros, vieron ahí. Bueno, ahí sí hubo discolaje, es verdad. Bueno, les decía que la noticia del día, sin lugar a dudas, es la detención de Héctor Yaitul, jefe de la CAM, y hay distintas versiones con respecto a
cómo catalogarlo, si es un criminal, si es un ladrón, si es un delincuente, si es un terrorista, si es un narcotraficante. Y hay otros que piensan que es un ídolo también, que defiende la causa. ¿Quién quiere partir relatando? ¿Tú quieres partir? Yo quiero partir porque obviamente soy el que está en la política contingente y es parte del gobierno, de mi gobierno, el presidente Boric. Y creo que acá hay que tener un tema claro. Héctor Yaitul es un criminal. En eso no podemos tener dos lecturas. Héctor Yaitul es una persona que ha llamado constantemente a combatir al Estado chileno y en eso el Estado de Derecho funcionó y lo toma detenido, y en esto también hay que reconocer que hay una continuidad. Esta querella parte en el gobierno del presidente Piñera y se amplía en el gobierno del presidente Boric, y después la PDI y la Fiscalía hacen su trabajo y lo toman detenido. Y yo en eso no quiero tener dos lecturas, porque creo que nos ha hecho muy mal tener dos lecturas dentro de la izquierda, digamos, sobre estos temas. Acá Héctor Yaitul es una persona que está metida en el robo de madera, está metida en sabotaje, entonces obviamente no podemos considerarlo un ídolo, y el que lo considere un ídolo creo que no debería ser parte de este gobierno. En eso quiero ser claro. Oye, pero perdona que te haga un contrapunto. Pareciera ser que el pensamiento al interior de la alianza de gobierno no es unánime, porque tú haces esa declaración, hay una declaración del alcalde Recoleta que parece que borró el tuit, ¿no es cierto?, donde trataba de lo peor al gobierno por haberlo tomado preso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se se aunan estas dos visiones de un solo gobierno? ¿No? Chicho, yo creo que tu paisano ahí ya no es parte del gobierno, lo ha mostrado en muchas oportunidades que él está en contra de lo que hace el gobierno, contradice al presidente Boric, tiene un poquito de dejo que pareciera que está medio un poco enojado por haber perdido la elección. por haber perdido. Yo creo que él obviamente representa algo muy minoritario. Hemos visto acá las autoridades de gobierno unánime apoyar la detención del señor Yaitul. Y creo que tenemos que ser cuidadosos en eso, porque parte del éxito de este gobierno es que podamos asegurar que las personas vivan en paz. Jorge, ¿opinas lo mismo? Yo creo que la noticia del día también es una conversación telefónica entre una ministra de Estado, siendo ministra de Estado, Janet Vega, y Héctor Yaitul. Entonces la pregunta que uno se hace, primero, ¿por qué ella y no otro ministro? ¿Hay más ministros que hablaban con Yaitul? El hecho de hablar con Yaitul y que 7 días después sale esta declaración de Isquia Siches que dice no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. Esa es una frase, un planteamiento que les hace Yaitul. Había coordinación para las entregas de terreno, había coordinación para algunas ayudas sociales, porque es ministra de Desarrollo Social. O sea, es la que reparte los bonos, ¿cierto? Es la reparte las ayudas. ¿Se estaban coordinando? ¿Le estaban pidiendo alguna cosa? Yo creo que es muy importante conocer el tráfico de llamadas de esa ministra, quizás de otros. Sabemos que el WhatsApp es encriptado, ¿cierto? Pero al menos la periodicidad de esas llamadas, y este es un tema que debiera el presidente de la República salir a explicar. Porque cuando tú cruzas la línea, para cualquier gobierno, Palacio de la Moneda, contacto con terroristas, es una línea que no se puede cruzar, ni en este ni en ningún gobierno. Pero el presidente en los puntos de prensa no ha querido referirse al tema. Hasta ahora no. Guillermo, Sí, le vamos a dar la palabra a dos de derecha, compensando que no lo presenté al principio. Y después hablamos con José. Mira, pues siempre las personas más sabias tienen que hablar al final, eso es una tradición muy importante. Por eso yo hablé primero, Guillermo, que está diciendo que hablamos en orden de falta de sabiduría. Tradición original. Mira, Checho, la verdad es que yo de verdad no quiero polemizar con Tomás, porque yo lo que acaba de decir Tomás yo lo valoro. O sea, que una persona que es parlamentario de gobierno, además un parlamentario nuevo, venga acá y diga que no solamente que Yaitul es un terrorista o un delincuente, no sé exactamente cuál fue la expresión. No criminal, dijo. Un criminal. Sino que además dice no debiera haber espacio en el gobierno para alguien que opine de otra manera. Yo valoro eso, pero es importante decir que esa no ha sido la postura del gobierno. Permanentemente. Hoy puede que sí, y si es así, de nuevo, hay un giro en la percepción del gobierno, que yo lo he dicho muchas veces en la radio. Yo prefiero un gobierno que cuando comete un error cambia de opinión, porque si no lo hace perjudica al país. Y este es un nuevo cambio de opinión. Hay que decir las cosas con claridad. Janet Vega fue nombrada en abril como la coordinadora para el conflicto en la macrozona sur. A finales de abril, el 25 de abril, ella dijo que se sentía cómoda hablando de Gualmapu. Eso lo dice en el siguiente contexto. Le preguntan a ella, ¿usted qué opina que la ministra Siches usó la palabra Gualmapu
que Argentina se enojó, que el gobierno pide que por favor no sigan usando esa palabra, y ella, en un acto desafiante, dice, yo me siento cómoda usando la palabra Walmart. Luego, a principios de mayo, el presidente Boric dice que va a tener un estado de excepción en la Araucanía, lo va a decretar, pero acotado. El 11 de mayo, Yaitul da una entrevista en un medio local criticando la decisión del presidente Boric porque dice que un estado de excepción acotado es lo mismo que un estado de excepción, porque al final hay, esa es la expresión que usa él, hay milicos oprimiendo, esa es la expresión que usa él, milicos oprimiendo en la macrozona sur como ha sido toda la historia del pueblo mapuche, dice Yaitul. Dijo que el presidente era un lacayo. Dijo que el presidente era un lacayo. Eso fue el 11 de mayo. Y el 11 de mayo en la tarde, a propósito de esa entrevista de Yaitul criticando al gobierno, es que Janet Vega llama a Yaitul a su celular. Y lo que hoy día sabemos, porque Yaitul estaba siendo rastreado sus llamadas por todos los antecedentes delictuales, lo único que sabemos es que Yaitul le pide a la persona que lo llama que lo llamen por WhatsApp, porque las llamadas son encriptadas y no se pueden seguir, y hasta ahí no sabemos nada más. Pero eso fue el 11 de mayo, esa llamada de Janet Vega a Yaitul, que no sabemos qué conversaron. Pero sí sabemos lo que pasó después. El día domingo 15 de mayo, 4 días después, en Tolerancia Cero, la ministra Vega dice que tanto en la Araucanía como producto del estallido social hay presos políticos. Entonces, 4 días después de hablar con Yaitul, ella afirma que hay presos políticos mapuches, que después obviamente se tuvo que decir porque el gobierno mal evaluó la frase. 3 días después, el 18 de mayo, el subsecretario Manuel Monsalve descarta la presentación de acciones legales contra Yaitul. Una semana después de esa conversación de Janet Vega con Yaitul. El día, lo estoy buscando, 19 de mayo, 8 días después de la conversación de Janet Vega con Yaitul, el presidente Boric dice que no se van a querellar porque no persiguen ideas, sino hechos. Entonces, acá hay algo que tiene que ser aclarado. Sí, por cierto. Tiene que ser aclarado. Veo que hiciste las tareas. Que Entonces, bien preparado. Un buen memorando. Para que me inviten de nuevo. Un buen memorando. Entonces, ¿sabes qué, Checho? Mira, quiero volver a decirlo. Yo valoro que hoy día el gobierno trate de criminal, y hay un parlamentario acá, representante del gobierno, un parlamentario que creo que ha hecho bien su pega en el Congreso de la perspectiva de un socialista, que diga que es un criminal. Pero acá hay cosas que no calzan. Y hay otras señales que uno dice, oye, son raras. ¿Por qué? Y quizás eso sí lo podrías explicar tú, Tomás. ¿Por qué cuando nosotros presentamos una comisión investigadora por el tema del avión iraní, los parlamentarios del gobierno se opusieron? ¿Por qué a propósito del tren de Aragua, cuando nosotros pedimos una sesión especial, secreta? Es clave esto que sea secreta para que las personas que tienen antecedentes puedan ir a decir lo que saben sin sentirse amenazados ellos o su familia. La izquierda se opuso a que fuera secreta. Entonces, son demasiadas señales en que uno al final no sabe dónde está parado. Si estamos con un gobierno que está con el lado de las víctimas o está con los delincuentes. Y yo creo que lo que acaban de hacer Tomás es una señal muy potente de que está al lado de las víctimas, pero es un giro. José Antonio. Mira, yo creo que es un tema antiguo y complejo. Yo estuve a cargo del tema mapuche en el primer gobierno Bachelet, 8 meses, y puedo decir de que para mí fue una experiencia muy marcadora y donde saqué muchas lecciones. Creo que este gobierno llegó con la idea de un diálogo amplio para pacificar. Y se encontró desde el primer día con el rechazo de los grupos extremos, donde no es solo la CAM, sino que la CAM después se ha como dispersado en 3 o 4 grupos que aún son más radicales que la CAM. Entonces yo, si hubo esas llamadas de la ministra Vega, entiendo que debe haber sido para ver si había posibilidad de algún diálogo y que depusieran las acciones violentas. Supongo, no tengo ningún antecedente. No creo que haya, la conozco bien a la ministra Vega, no creo que haya ninguna posibilidad de alguna connivencia, sino que para decir, mire, hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de diálogo, etc. Y claro, no hay ninguna. No hay ninguna porque ellos han seguido un camino político totalmente equivocado, totalmente, como muy bien aquí se ha dicho, totalmente, digamos, deleznable incluso, porque son acciones inhumanas. Ahora, ese es un camino ciego que lleva a nada, sino que va a terminar mal. Solo va a traer más violencia, de lado y lado. Ahora, desde el punto de vista político, este hecho se ha prestado a muchas teorías conspirativas.
que lo toman preso 12 días antes de una elección. Otros dicen que esto Pero a ver, Checho, pero le lo hace to- mal a la izquierda porque pero los escucha, divide. ¿Ah? no, pero lo toma preso. No, yo te estoy No, sí. transmitiendo Bueno, que lo la que uno política escucha. se alimenta de Sí. eso, pero lo toma preso el fiscal con orden de un juez. O sea, no hay aquí una conspiración política o cosa que se parezca. No sabemos tampoco cómo va a seguir el proceso. O sea, o a lo mejor ustedes saben más que yo no sé si él sigue preso, porque había la audiencia ahora de formalización. Y no sabemos cómo va a seguir el proceso. Y el fiscal tendrá que demostrar... Quiero explicarle a los televidentes que son las 2:30 de la tarde cuando estamos grabando este programa, que sale hoy día mismo a las 9 de la noche, pero por eso que todavía no tenemos, a lo mejor cuando usted esté viendo el programa ya va a haber claridad con respecto a cuál Ahora, siguió puedo decir preso. solo una cosa y termino. Yo creo que la justa causa mapuche no pasa por la acción violenta de ninguno de estos grupos extremistas. ¿No? Y eso es muy importante que se diga, porque no se puede confundir las acciones criminales de estos grupos con las reivindicaciones justas del pueblo mapuche que la sociedad chilena les debe. Checho, una cosa muy importante. Dentro de las 5 razones que hay para tomar detenido a Yaitul, 2 son sus opiniones. Nuestra ley de seguridad interior del Estado tiene como delito cuando tú haces amenazas de boicot, amenazas contra el Estado, y esto que Isquia Siches había dicho, no perseguimos ideas, incluso el presidente de la República, hoy día se contradice porque va el fiscal y ordena la detención. Y después Yaitul además tiene 2 enfrentamientos en tomas de fondos armado disparando contra la fuerza pública. Por lo tanto, están sus dichos, están también sus acciones, y muchos de los parlamentarios de gobierno, muchos de los que hoy día son ministros, habían hablado de que ellos no se tomaban tierras, que ellos reivindicaban. Y el vocabulario es muy importante acá porque no es una sutileza. No es lo mismo entrar a balazos a un campo a reivindicarlo que entrar a balazos a un campo a tomarlo. Dile tú a los padres, a los hijos de los Luxinger Mackay, si ellos creen que cuando quemaron vivos a sus padres estaban reivindicando. Yo siento que eso es violencia, que es terrorismo y que hay que perseguirlo siempre. Ojalá, ayer me tocó en una actividad escuchar un discurso muy elocuente del presidente Lago y decía que las personas que estaban en política tenían que pensar, decir y actuar en la misma línea. Y yo veo que eso no se cumple en nadie en el gobierno de hoy día. Sí, pero a ver, yo quiero ser lo más justo posible. Efectivamente, el tema de la macrozona es un tema que tiene mucha arista, que es muy complejo, que no es solamente poner mano dura, tiene mucho. A mí me tocó en una tesis que hicimos sobre el máster en comunicación política, estudiar el tema profundamente y como que me cambió un poquito la idea. Tú ves que ni gobiernos de derecha ni gobiernos de izquierda han podido darle solución a un problema que es muy, muy profundo. El tema es cómo avanzamos en esto, porque ni la Constitución, por más que le dé todo tipo de derechos, va a solucionar el problema, porque hemos visto que la gran mayoría de la gente que se identifica con los pueblos originarios no se ven tan representados por este plurinacionalismo, lo han dicho algunas encuestas, etcétera, etcétera. ¿Cómo avanzamos en esto? Para cambiar de tema, porque tenemos hartos temas que tocar. O sea, Checho, si tuviera la respuesta, pero, El Nobel de la Paz. sí, pero creo que hay varias respuestas. Yo converso harto con los diputados de la Araucanía de todos los partidos. Trato para entender un poco el tema porque desde acá, yo soy de Valparaíso, no se ve igual que desde allá. Y creo que hay varias cosas que hay que hacer. Uno está el término, digamos, policial, digamos, de inteligencia, de trabajo represivo, pero también tenemos que ver que el Estado y todos los gobiernos en eso hemos tenido en cierto abandono las comunidades mapuches. Y entonces para ellos es muy fácil caer en tentación de entrar de estos movimientos paramilitares o terroristas que en el fondo De pueden hecho, la convencerlo. 9ª región es la región más pobre de Chile. Sí, O sea, pueden ahí convencerlo. Hay un abandono Entonces económico. creo que ahí hay una serie de cosas que debemos replantearlas como Estado y sentarnos probablemente después del plebiscito, sea cual sea el resultado, pensar cómo vamos a solucionar este problema a largo plazo y no seguir con la pelea de trinchera de si vamos al estado de excepción, que pelea. ¿Sabes? Uno de los problemas que hay es que en Chile no existe una visión común
de lo que hay que hacer en la zona. Se ha avanzado hacia una visión común, bastante. Ha habido más apertura de la sociedad chilena, pero todavía no la hay. Si yo tuviera responsabilidad de gobierno, yo que el presidente le pediría al Senado, usando un artículo que hay en la Constitución, que me recomiende qué hacer. Con lo cual, las fuerzas de oposición y de gobierno tendrían que discutir a fondo el tema para ver si cuáles son los puntos de encuentro. Hay una visión común, que lo que hemos hecho del 90 a la fecha no ha funcionado. Pero sabes que Y en eso estamos todos de acuerdo. Algunas cosas han funcionado, otras menos. ¿Ah? Sí, pero mira, para poder llegar a un acuerdo sobre lo que hay que hacer, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que hay que estudiar el tema a fondo y tratar de tener una política de Estado, y que, como dice Tomás, no sea un tema de trinchera. Yo eso lo suscribo. Pero va a ser imposible llegar a una política de Estado si no nos ponemos de acuerdo en una cosa. Y es que no podemos confundir al pueblo mapuche con justas reivindicaciones de los narcos, violentistas y terroristas que están en la Araucanía. Eso es básico. Eso es básico. Y lamentablemente yo en enero, no voy a decir el nombre de la persona con la que lo hablé porque pudo haber cambiado de opinión, pero yo en enero conversé con una persona que estaba saliendo de la Cámara de Diputados para asumir un cargo en el gobierno. Y esa persona en esa conversación me decía que esa diferencia que yo estoy haciendo acá era algo que estaba en la imaginación de la derecha. Pero, Y la verdad es que si el gobierno no asume que hay un pueblo mapuche, pacífico, que tuvo problemas con los títulos de merced, que se abusó de ellos y que debe verse la forma como política de Estado de cómo se les restituye lo que es de ellos, y que en ese caso ellos requieren atención, mientras que los otros no requieren nada de atención. sí, O sea, pero a los mira, terroristas y a los yo narcotraficantes estoy de con el acuerdo- peso de la ley, la Sí. cárcel y las armas. Pero mira, yo estoy de acuerdo con eso, pero no es tan fácil. ¿Ah? Si tú tomas el caso, por ejemplo, de la violencia en Irlanda del Norte, que fue 10 veces más, 100 veces más que lo que tenemos en Chile. ¿Cómo llegó Tony Blair y el gobierno laborista a solucionar el problema? Se tuvieron que sentar con el IRA al frente, con los que ponían las bombas, los que mataban. Bueno, en Colombia también lo intentaron, pero después se... Bueno, o En el sea, País Vasco. depende, el País Vasco, no, menos, pero digamos, depende, yo creo que depende, lo que este gobierno intentó y que no resultó, es un diálogo amplio. Y eso yo creo que hay que entender que eso ya no corre respecto a esos grupos que Pero fíjate están armados. Hubo un poquito mala suerte, porque yo creo que el ministro de gobierno Piñera estaba haciendo un muy buen diálogo. Moreno. Un muy buen diálogo y se estaba avanzando en varios frentes. Hasta que le voy- Pero lo cambiaron. le porque boicotearon las reuniones. Vino Vieron lo de Catrillanca. Catrillanca, el tema de Y ahí se acabó todo. Ese día se acabó todo. Ese día se acabó todo, Mira. que se había avanzado. Y se había avanzado bastante, porque había logrado sentar a distintos stakeholders para hacer más Pero útil. ponte Ahora, tú, en ahora que algunas- se usan palabras en inglés. De hecho, pero en stakeholder, alguna ¿no? reunión- No hagas cherry picking. No, no, Porque si no, nos vamos a la De cresta. hecho, yo creo que Eso es muy también, concordando en general con algunas cosas que dice Guillermo, creo que también tenemos que pensar un poco cómo funcionan estos movimientos violentos y ver que cada vez que se ha hecho una desmovilización en algún lugar del mundo, como las que mencionaba, hay que ver los que son, digamos, los cabecillas, los que dirigen, y algunos que caen y que se pueden desmovilizar. Si acá hay mucha gente que está en el limbo de comunidades que pasan en algún momento ciertos niveles más de violencia, después salen porque ven que no está el Estado, también tenemos que hacernos ¿Sabes? cargo Lo de más eso. preocupante para mí es que los propios mapuches, que son pacíficos y que no concuerdan con estas acciones violentas, sin embargo, nunca van a denunciar a uno de estos actos violentos a la pero ojo, policía. Pero Pero si por se ponen de miedo. miedo, pues, José. Por miedo. No solo por miedo. Sí, Perdona porque, que te diga. oye, No. Hay una cuestión. Los cancelan a las personas que. No, pero que no es de solo. alguna- Sí, pero no es solo miedo. Hay una cuestión también. ¿Apoyo a la causa? No de la causa de la CAM, pero es como, bueno, que pasa en el mundo palestino, perdona que te diga. Tampoco yo veo, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con lo que hace, no sé, qué grupo palestino ultra, pero hay un sentimiento, digamos, de pueblo, ¿no? Entonces, No, ese pero Hay una sentimiento es relación de fuerte. Checho, cuando haya un repliegue del Respecto a las Estado. soluciones, yo creo que hay que pensar las soluciones y ojalá después de estos tiempos convulsionados del plebiscito nos pudiéramos sentar quizás en el Senado
si es que existe el Senado. José Antonio ha dado una razón más para votar rechazo, porque dice el Senado debiera sentarse y evaluar. Pero si va a esto. seguir la hasta Cámara la de las Cámara de las Regiones. Regiones Y no va a ha seguir dicho la hasta el Cámara, dos. no, no, pero- no ha dicho Cámara de las Oye, Regiones. pero- Oye, expresidente del Senado, de la Cámara, de la Cámara, ministro pero va a del seguir TC. hasta el 2006 o 2004. Escuchen a José 26. Antonio Vera Gallo, pero yo fui al sur la última semana de julio, nos constituimos allá con la Comisión de Seguridad, desde la Maite Orsini hasta el Partido Republicano. Nos reunimos con el Consejo de Loncos allá, no se había reunido nadie del gobierno desde marzo. Les preguntamos por el plan Buen Vivir, no sabían lo que era, ni uno del Consejo de Loncos. Y le pregunté a uno de los miembros del Consejo de Loncos, ¿cuántas hectáreas ha recibido su comunidad en los últimos 15 años? Y me respondió con toda transparencia, 600 hectáreas. El Estado me ha dado 600 hectáreas. ¿Y cómo le ha ido con eso? Más o menos. ¿Qué le ha faltado? Y la respuesta fue, mire, diputado, lo que pasa es que me dieron la tierra, pero nadie me ha puesto el tractor, nadie me ha puesto los La fertilizantes, herramienta, sí. ¿dónde están las semillas? Es ¿Dónde verdad. está la capacitación Es verdad. técnica? ¿Dónde están las herramientas para Y al poder final producir? terminan vendiendo los terrenos. Y cuando se aquí. vence el plazo, Ah, claro. terminan vendiéndole de vuelta al colono, como le llaman ellos, ¿cierto? Y el Así colono termina comprando la mitad. ¿Quién perdió? El Estado y la productividad del país. No, si En se ha eso- manejado en mal. es- en eso, Yo Jorge- quiero llevarlo a otro tema. Sí. En eso, Jorge, lo último de esto, en eso Jorge tiene razón. Y yo creo que cuando hay un repliegue del Estado, digamos, cuando el Estado no entra haciendo caminos, escuela, ayuda agrícola, más fácil es que las comunidades que están ahí en ese limbo entren y se acerquen a los grupos más violentistas. Es una cuestión que es obvia. Pero mira, Oye, perdón, déjame- ¿le puedo hacer una pregunta Sí. a los tres diputados que son en ejercicio? Sí. Hace 15 años que está el proyecto de creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, que lo presentamos en el gobierno Bachelet 1. Sebastián Piñera dijo que le iba a poner urgencia. Bachelet 2 hicieron casi nada. El actual gobierno dijo que le iba a poner urgencia. ¿Por qué no tramitan ese proyecto? Para que haya un ente que no sea la ministra de Desarrollo Social, sino un ministerio que se ocupe del tema y puedan ustedes, por ejemplo, interpelarlo y decirle por qué no le dan asistencia técnica, por qué falta esto. ¿Puedo Porque- contestar yo? Aunque le hizo la puede, pregunta, lo pues. doy. Si creamos un ministerio por cada problema que tiene No, Chile... es que no es cada es que- problema. es que la verdad que yo creo que aquí Checho. hay que hacer un recurso, un uso más eficiente de los No, recursos pero públicos. sí, Nos pero estamos tú- llenando de instituciones. Sí, pero Esta escúchame. nueva constitución, perdona, y con esto termino. Esta nueva constitución crea como 45, 46 instituciones nuevas No, pero que voy a- van a generar un costo Pero gigantesco. te voy a referir solo a este tema. ¿Qué es lo que sucede? El Ministerio de Desarrollo Social tiene muchas preocupaciones y esto pasa siempre como a un segundo plano. ¿Y termina dónde? Esto en el Ministerio del Interior, en todos los gobiernos. Con seguridad. Y el Ministerio del Interior es el encargado del orden público. Entonces ese ministerio es visto por muchas comunidades como el que manda a los carabineros, manda a los militares y no Sí, sé. pero- Entonces lo lógico es que haya un ministerio que puede ser poca gente, pero que tenga la responsabilidad de la política indígena. José Antonio, yo creo que el camino que se tomó de manera indirecta, porque no se hizo para esto, pero el camino que se tomó de empezar a darle mayores grados de autonomía a las regiones, partiendo por el tema de los gobernadores regionales electos, es un mejor camino. De hecho, todo este traslado de los presos de Angol, por ejemplo, fue muy criticado por autoridades locales, algunas de ellas afines al gobierno. Ayer, cuando se detiene a Yaitul, a mí me sorprendió que el gobernador regional de la Araucanía, que es de Chile Vamos, una de las cosas que él dice es, para evitar fugas, que hemos tenido un sinnúmero de fugas, sería bueno que a Yaitul se lo llevaran preso a cumplir la prisión preventiva a Santiago. En la cárcel de alta Y seguridad. el primero que salió a respaldarlo fue el gobernador regional del Biobío, que es de izquierda. Pero No, que no es de izquierda, Bueno, era demócrata cristiano que la- y ahora es muy bueno. independiente. Bueno, muy buena persona. Que la provincia Rodrigo que, Díaz. que tiene, que Rodrigo Díaz tiene la escoba en la provincia de Arauco, que es parte de su región. Lo que estoy tratando de decir es que a base de intendentes, No, como pero era los, antes, no, que- los gobernadores no tienen atribuciones suficientes por eso, hoy. yo prefiero darle atribución a los gobernadores. Bueno, pero que crear alguna un nuevo fórmula ministerio. tienes que hacer. Oye, Pero está claro que hay un problema institucional que hay que resolver. Yo recojo ese guante, Sí. pero yo no me compro, perdón, y esto ya es un tema, si tú quieres, ideológico, porque no tenemos la suficiente evidencia aquí,
pero yo no me compro que el problema se soluciona con un ministerio. No, no es que Ni que se- sea condición necesaria. Eso sí. Ni que sea Bueno, condición pero no se necesaria. hay soluciona, algo pero que es podemos necesario. estar de acuerdo todos que la CONADI no ha funcionado bien. Sí, y que claro. la Y institucionalidad también ojo con indígena los no funciona. incentivos, porque si tú terminas dándole tierras al que quemó o al que se la Incentivos tomó, perversos son tú pones esos. incentivos Claro. perversos y llamas a la violencia al final. Así es. Bueno, no vamos a solucionar el problema de los pueblos originarios en un programa como este, pero por lo menos están planteadas algunas ideas. Yo, a raíz de este debate con altura de miro, me quiero preguntar como ciudadano común y corriente, el día 5 de septiembre, ¿va a estar el horno para bollo para tener debates de este tipo y ponerse de acuerdo? Porque yo personalmente estoy muy asustado por el futuro de mi país. Salga rechazo o salga apruebo. Estoy más asustado, por cierto, si sale apruebo, porque creo que la Constitución genera unos incentivos muy malos para el desarrollo del país, pero es una opinión personal. Pero también si sale el rechazo y no nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer el día siguiente y cómo vamos a volver a poner a nuestro país en el camino del desarrollo, porque sin desarrollo puede tener la utopía que tú quieras, pero no existe un país que le vaya bien a la gente más vulnerable si no hay desarrollo. Entonces, va a estar el ánimo el día 5 para tener este tipo de conversaciones y alejar a los extremos que nos tienen en esta situación. Pues, es una situación de incertidumbre. No sé, tengo mi celular por aquí, déjame ver si el dólar subió hoy día o bajó, y así vivimos todos. Subió o bajó, las acciones subieron o bajaron. Hay un estado de incertidumbre que si uno que no tiene muchas inversiones se preocupa, imagínate cómo serán los inversionistas, que son los que al final de Pero cuentas- según el ministro Grau, no nos complica que suba No, el dólar se porque compra en tú pesos. pagáis en pesos. Sí, pero ese es un chiste nomás. Yo no sé qué le pasó al ministro Grau cuando dijo eso, pero... Y que la inflación ayuda a las pymes. Sí, Bien claro. ahí, ministro. Claro. No, si Bueno, se han pero a dicho- ver, ya está tu pregunta, Checho. Yo creo, estoy moderadamente optimista, de que va a ganar el rechazo. Hoy ya tenemos un problema brutal con los apoderados de mesa, de que se nos ha bajado la mitad de los apoderados de la metropolitana y el 30% de regiones. ¿Ah? O sea, hay un exceso de confianza que a mí me preocupa. Porque además la confianza genera que mucha gente no salga a votar. Pero, ok, sigo moderadamente optimista de que gane el rechazo. Y lo que yo veo si gana el rechazo es que yo no veo en ningún espectro de la política, salvo en los extremos más extremos, una disposición distinta a conversar para darnos una segunda oportunidad. De partida, salvo los extremos, todos queremos que el proceso constituyente continúe. Y esto es genuino, y yo lo he hablado con personas de derecha y de izquierda en privado, y yo veo una disposición que es real. Segundo, creo que todos hemos aprendido los errores y estamos más o menos de acuerdo en que tenemos que diseñar esta nueva convención de un modo en que haya más concordia y menos discordia, más diálogo y menos cancelación, más mirada de futuro y menos sobredosis de pasado. Yo creo que se puede hacer. Y hay propuestas del mundo de la centroizquierda, como de Jorge Correa Sutil o de Pepe Out, que apuntan en esa dirección que me parece correcto. Entonces, respecto a la forma en que lo podemos hacer, yo creo que podemos llegar a algo mucho mejor de lo que tuvimos en la primera convención. Y respecto al contenido de la Constitución, a mí, yo hablo con un socialista y un socialista me dice lo siguiente, y ustedes dos que son socialistas van a decir si están de acuerdo o no. Me dicen, mira, un sistema político estable, parecido a lo que tenemos hoy día, agregando muchos derechos sociales que son nuevos y que hoy día no están, con una constitución que empuje una economía verde de futuro. Yo oigo, y esto me lo dijo un diputado socialista, y yo Lo pues, oigo firmáis esto, al y yo digo, tiro, tú. ¿dónde firmo? Claro. Entonces, ¿Dónde firmo? Pero tú estuvieron hablas... 30 años no firmándolo por tú hablas- Guillermo tú hablas- también. tú hablas de una- Recién No, hablábamos tendrías del que votar a proyecto prueba. Bachelet, po. Tú hablas de Tendría la- que votar en la Tú prueba. hablas de cuál es la disposición y yo te digo, si gana el rechazo, tengo la impresión de que la segunda oportunidad la vamos a aprovechar bien y que vamos a Oye, salir bien parados como país. Yo soy súper hicimos- optimista. Vamos a quedarnos con la frase tuya que dijiste, fueron 30 años que nos quisieron firmar. Vamos a hacer una pausa, pero muy cortita, solamente para bajar un poquito el aire acondicionado que hace frío. Yo estoy pausa tiritando y acá. regresamos. ¿Ah? Ya Sí. estamos de vuelta aquí con nuestros panelistas conversando animadamente. Yo me quedé con la pregunta que le hicieron por qué, y una duda razonable que existe en la sociedad,
¿por qué la derecha que no quiso firmar ciertos cambios constitucionales ahora sí están dispuestas? Y te dejo la No, pelota. Tomás está desarrollando esa idea. Pero Ya, ¿puedo estaba responder partiendo- yo por qué? ¿Por qué? A ver. Creo yo. Sí. Bueno, porque la gente cambia, pues los países evolucionan, la gente aprende. Sí, pero ¿por qué a la derecha no le creen los cambios y a Boris sí le creen los cambios? No, porque Boris estaba por Gualmapu. Guaymapu, después no está por Guaymapu. Bueno, ¿para qué te ¿Sabes? voy a enumerar pero las quiero volteretas decir, del te decía, presidente? o Y a sea, él sí le creen el pero si cambio. Chile Vamos ha hecho 2 declaraciones públicas diciendo más o menos el contenido de la Constitución, ¿por qué no le van a creer la gente? Esas palabras comprometen, Obvio. no son en vano. Entonces llegará el momento, si gana el rechazo, Lo y yo- podemos usar para la franja del rechazo, tu frase, porque... no, ¿Cuál? no, ¿sabes qué? que le van a cobrar la palabra. Ah, sí. Le van a cobrar la palabra, Pero eso porque sí. que el Senado ¿Sabes tiene que qué? estar para resolver el No, tema de la sí. Araucanía. A ver, yo también se la cobraría. Oye, yo me siento identificado con la derecha y también se las cobraría. ¿Sabes qué? Yo creo que basta de que los políticos le mientan carepalo a la gente y después no pase nada, prometan cosas y no Lo que pasa a mí nada. me preocupa es que hay gente de republicanos que no comulgan con esa idea. Bueno, pero es que ellos no han firmado Por eso esa digo, declaración. eso me preocupa. Ellos son consecuentes. Y es legítimo, ¿ah? Ojo. Bueno, oye, por favor, cada uno tiene su opinión. No. Constitucionalmente legítimo. Sí, claro. Acá lo que se está llamando es a votar si se aprueba o se rechaza esta nueva propuesta constitucional. Y si se rechaza, sigue la actual. Republicano tiene todo el derecho de pararse ahí, que yo no estoy de acuerdo porque falta realismo político, pero no hay que cancelarlo porque ellos están respetando la ley. Pues. O sea, hay que partir de que las dos opciones son válidas, en Sí. eso estemos claros, pero... Yo me refería no solamente a la opción, sino que a la opción sin cambio. Sin Ah, cambio. a la continuación. Y a Bueno, futuro, tiene pero su ahí está el derecho. apruebo y el rechazo para reformar, y yo en eso, yo me gustaría creerle, yo tengo la mejor opinión de la mayoría de los diputados de derecha, me llevo muy bien con ellos, con muchos, pero también hay un beneficio de la duda de ciertas cosas que han pasado históricamente y que no han tenido esos cambios. Y veo que nosotros sí, por ejemplo, llegamos a una serie de acuerdos al borrador de la Constitución, donde lo firmaron prácticamente todos los partidos, bueno, todos los partidos de gobierno, unos más entusiastas que otros, obviamente, sobre ciertos cambios que tenía que tener el borrador constitucional si es que ganaba el apruebo. Yo así los acuerdos que le he visto a la derecha, para mí son digamos, más bien ideas muy generales, no metidas en la base. Y también cuando hizo una nueva convención yo he visto ideas muy disímiles, porque por ejemplo he visto a Javier Macaya que dice que no debería ser paritaria. No, No es así. Dijo que a él no le gustaba la paridad. Había a la ex convencional Cantuarias de Bópoli que también decía que Eso sí. la paridad era una estupidez. Pero Macaya. No, Macaya- Macaya amarilló una respuesta, pero Sí. pero sabemos, porque después le han preguntado varias veces que sí está por la paridad. Le han preguntado, Entonces, después de eso le han preguntado si 7 me dieran- veces. si me Y ha dieran dicho más que está por la claridad paridad. Pero eso. ¿cuál sería el Pero- problema de no estar a favor de la paridad? Ninguna, pero él lo aclaró. Yo personalmente creo que es un incentivo que perjudica a las mujeres. Es un incentivo Ya, pero- porque las No, pero mujeres... es una diferencia política, Checho, que podemos tener, Sí, no, pero obviamente escúchame, eso marca porque uno va a escúchame, votar yo creo o que no, las po. mujeres tienen méritos de sobra. Ya, en Chile hemos tenido presidenta de la República, ministras del Interior, que lo hayan hecho bien o no, ese es un juicio. Pero con esta paridad en la constituyente se vieron favorecidos 11 hombres. hombres. Sí. Sí. Entonces, yo creo que ya no Oye, se Checho, necesita tener Checho. una ley para... Porque las mujeres compiten de igual a igual hoy día. De hecho, el gran problema, esto está demostrado algebraicamente, las mujeres tienen mejor desempeño electoral que los hombres. El problema es que son menos candidatas. Eso. Entonces, si es que tú, en vez de tener paridad, obligaras a los partidos a presentar listas paritarias, Bueno, ya, pero pasarían a candidato tocar- paritario, pero de entrada. pero no De meterle entrada. la mano al Yo voto. estoy- yo- En eso estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ese principio también. Ese principio. Porque lo que uno no quiere es que se corrija, lo pongo entre comillas, la corrección, algo que la gente eligió. Y lo otro, Tomás, Pero- perdón, pero- muy cortito, yo no tengo que opinar porque soy conductor. No, puede. Pero muy Por cortito. favor, porque Le damos no, el Oye, permiso, le pero damos muy el permiso en su cortito. casa. Esto de que la derecha se negó a hacer ciertos cambios en la Constitución, yo me alegro. Fíjate que yo tomo uno de los cambios más controvertidos, que estaban todos de acuerdo, el sistema binominal. Gracias al sistema binominal, Chile tuvo el desarrollo más espectacular que ha tenido en su historia, porque dos bloques grandes se pusieron de acuerdo. Hoy día ponerse de acuerdo, por eso que yo les preguntaba, ¿va a estar este ánimo? No hoy tengo, día? no tengo la misma opinión claramente. Checho. No, está claro que no. Pero oye, pero si
creo que lo mejor para mi país es el sistema binominal, yo lo tengo que defender. Por Pero supuesto. lógico. ¿Por qué? Por ¿Por qué supuesto. va a Lo que ser no la- es lógico Pero es la que- derecha había sido elegida. Si lo que pasa es que los quórum que habían eran muy No, altos. lo que no es lógico es que se firmó para que terminara los senadores designados. Eso, bueno, No, yo fui eso protagonista de eso. Sí, pues. Y pasaron hasta el 2005. No, con en los eso, senadores en eso designados. yo estoy de acuerdo que, claro, ahí hay... No, primero se acabó Pero la yo mitad y creo luego que la han otra, eso cambiado. sí. Yo creo Bueno, que han pero cambiado. déjame responderle a Tomás porque creo que él plantea una cuestión muy de fondo. Él dice, nosotros tuvimos un acuerdo que firmaron todos los partidos, unos con más entusiasmo que otros, fue lo que acabas de decir. Sí. En el caso de la derecha hay propuestas muy vagas, muy generales. Es que no puede ser de otra manera, Tomás, porque nosotros tenemos una sola propuesta. Una. Y esa propuesta es que el proceso constituyente tiene que continuar. Pero también tenemos que saber cómo. No, pues porque... Una nueva convención, porque comisión de expertos. Se contrapone... con No, plebiscito, bueno, sí. pero eso... Mecanismo, El eso. mecanismo lo tenemos que... Nosotros lo único que hemos dicho respecto al mecanismo es que se tiene que definir en el Congreso. Porque hace algunas semanas el presidente Boric dijo que el mecanismo iba a ser el mismo que hubo en la primera convención. Después cambió de opinión y ahora dice que lo tiene que definir el Congreso. Nuestra postura es que el mecanismo lo tiene que definir el Congreso. Nosotros vamos a llegar con una propuesta, que ya la hemos ido adelantando en los medios, para que sea algo más moderado, más chico, con menos plazo, con paridad, sin listas independientes. Una Lo hemos dicho pregunta, mucho. perdona. Espérame. Pero sobre los temas de fondo, se contrapone, en cierta forma, el decir, mire, nosotros queremos esto en la Constitución, a decir, nosotros queremos que continúe el proceso con una convención y que ellos lo vean. Por supuesto que nuestros convencionales van a tener una postura que nos va a representar, pero hoy día nuestro compromiso no es que vamos a tener fondos de pensiones que van a ser heredables. Por supuesto que creemos en eso, pero nuestra postura no va por allá. Nuestra postura va porque queremos una nueva convención, con otras reglas, pero una nueva convención. pero Y claro, una- eso te puede Guillermo, sonar etéreo, pero eso es muy de ¿Tú fondo. aceptas que entonces que la Constitución del 80 está fenecida, digamos? Sí, absolutamente. Y déjame decirte una cosa, Tomás. Nosotros tenemos que juntar 4/7 de los votos para una reforma, una en el Congreso, si es que gana el rechazo, que es continuar con el proceso constituyente. La propuesta de la izquierda, del apruebo, son 10 puntos distintos, con quórum de 2/3, No, solo dos aspectos. en lo que tú tienes, en las Solo que tú dos tienes que aspectos son lograr con 2/3. que el Partido Comunista, que se anduvo bajando a los 30 segundos del acuerdo, te vote a favor los 10. No es necesario. Entonces, al final, tienen- yo digo, no tienen espacio el para camino del vetar. rechazo En implica 12 que votos. 4/7, que no necesitaban los comunistas, no necesitaban a ningún extremo, 89 votos. no necesitamos a ningún extremo, 4/7 tienen un nuevo proceso constituyente y que ellos vean esa convención. De los 10 puntos, O- 9 son por 4 Pero- séptimos. Vale, Una- o tener estos 10 puntos en los que ustedes nos tienen que garantizar que Pero- de cierta forma se van a ordenar para todos los puntos, que me parece Pero una cosa... tú pintas como que fuera tan fácil el rechazo y Y tan llamar un nuevo difícil proceso. Es que eso el es lo que estoy apruebo. diciendo, eso es lo que estoy Yo diciendo. encuentro que los dos caminos son difíciles, perdona que te diga claramente. Pero uno no tiene quórum más alto que el otro. no, Pero el 4/7. 4/7 Y más el plebiscito. Ya. Que es muy bueno que haya plebiscito. Sí, pero 4/7 más Ya, pero- plebiscito. No, perdona, yo encuentro Y consulta positivo. a Y 11 consulta pueblos. indígena además. No, No, la consulta esto indígena tiene es un que ver tema pa- específico. ¿Es sí o no para esa reforma- cuestión? Porque no ya es para uno reforma, escucha a un político no es y para dice, lo más reformas importante, constitucionales. sí. Ah. Pero mira, yo te voy a decir lo que a mí me preocupa más. Pero por Yo- supuesto que sí. pero mira, yo creo primero en que lo que ha dicho Chile Vamos lo puede cumplir. Espero que lo cumpla esta vez, la otra vez no pudo cumplirlo. Ahora ojalá que lo pueda hacer. ¿Cuál fue la otra vez que no cumplimos? Te estoy diciendo lo que se comprometió el año 1989. Ya. Ya. Sí, ya. Me acuerdo Segunda de cosa. El grupo Lo Los que 24. encuentro Sí. complicado es que ustedes no se pongan de acuerdo en el mecanismo. Eso vi yo que en Renovación Nacional... ¿Ustedes en la derecha o ustedes en el Congreso? No, Chile Vamos. Ok. Lo leí en el diario, que en Renovación Nacional había un grupo importante de diputados que no querían que hubiera esa convención que tú estás diciendo y que iban a tener una reunión del partido, muy legítima, para discutir el mecanismo. Entonces, no sabemos bien todavía, ojalá lo pudiéramos saber antes del plebiscito, qué mecanismo se va a usar. Ustedes tienen para lograr esos 4/7. ¿Pero nos van a dejar a nosotros hacer el mecanismo que queramos? Porque No. cuando tú dices, quisiéramos saber cuál va a ser el mecanismo, No. la mayoría es como si nosotros No. tuviéramos... Es como, cierta No, ¿cuál, cuestión es se lo va que a van a- discutir en cuál el nos van a Congreso. permitir? No. ¿Cuál nos van a permitir? Porque No, necesitamos los votos. suponemos yo que tenemos que... Olvídate de la lógica de la convención de Pero- cancelar a los otros. Nosotros vamos Pero- con otra actitud, de conversar. Sí, tenemos, No es, obviamente, no es lo que yo te vaya a permitir, es lo que vamos a acordar. obvio. Que es lo que no hizo la convención. Supongo que será así, pero para eso tienen que tener claro lo que ustedes van a querer. Y eso yo no lo veo claro hoy día. Yo creo que tampoco está claro
en el sector, digamos, ¿Y de qué es lo que quieren centro-izquierda. ustedes? ¿Cómo Nosotros queremos el apruebo, no el rechazo. Ya, pero supongamos que... Entonces, ¿cómo me vas a pedir a mí que yo diga ahora? No, Yo quiero que diga ahora. Está Si bien, gana el está claro rechazo. que ustedes quieren Pero la apruebo. escúchame, si gana el rechazo, habrán las reuniones que tienen que haber para ver cómo colaborar y llegar a ese acuerdo. Pero eso es lo que está diciendo. No, pero Eso es lo que estoy diciendo yo. Eso es lo que está Estamos- diciendo. estamos- Entonces, Voy a mi decir algo pregunta es para la distinto. concordia. No. Para la concordia. Yo creo que el 5 de septiembre, La puesto ha sido muy... pase lo que pase, vamos a tener que sentarnos a hablar. Ya Exactamente. sea para mejorar el proyecto del borrador o ver un nuevo mecanismo. Y creo que como Parlamento se nos viene una pega titánica en cualquiera de los sentidos porque Así vamos a es. tener que Y verlo lo- la oye, y a- Pero implementación. Tomás, si efectivamente, como dicen algunos parlamentarios de izquierda que yo lo he escuchado, que debe ser una convencional con el mismo sistema de esta otra, yo ahí me paso a la posición del Partido Es que lo que Republicano y digo, prefiero que no cambien esta Es que lo que pasa es que No, porque- uno es que puede sí, querer sí, mucho en sí, la ya- vida, pero... sí, ya te Pero funciona ¿sabes más lo que la realidad pasa? de los ¿Sabes lo que temas? pasa? Que si hacemos lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. No, y estamos todos de acuerdo que esta no, No va fue a ser, es una imposible. constitución que uniera yo creo que a lo menos al 70%. De hecho, no del va a ser país. lo mismo. Tropezar no dos va a ser lo veces- mismo. Si ni el Partido Socialista quiere que sea lo mismo. Tropezar Perdona, dos veces con la misma piedra sería, Por eso, pero de eso es lo que te digo yo, que ahí ya le encontraría No. razón a la gente que dice, otro gastadero plata, No, pero otro... no asustes con algo que no va a Y pasar. capaz que van a decir que los actuales, el pelado va de todo, van a ser designados en la otra por derecho propio. Imagínate, weón. No. Pelado Hay que va de no mejorar, votó ni una norma, hay que Jorge. mejorar. ¿Ah? El pelado va de no votó ni una norma constitucional, seamos claros en eso. Pero cobró. Pero la tuvo que devolver. Y pucha que le costó caro a Chile en prestigio, Perdona, en credibilidad. Sin duda, ya la una convención, consulta. sin Y duda. usted. No es por lo pelado, ¿ah? En todo caso. No, por favor, al contrario. Oye, y a mí me preocupa mucho el partido de la gente. O sea, porque he escuchado yo que ahora se quiere dar menos espacio a los independientes. Eso es lo que he escuchado. ¿Ustedes no temen de que haya un grupo de personas del electorado que vaya y se incline, ese grupo más antisistema, llamémoslo así, que se incline por el partido de la gente? Porque yo veo su participación en la franja del rechazo y es muy agresiva. La del partido de la gente es muy La dura. del ex candidato De Parisi. Parisi. Me preocupa mucho más que los antisistemas voten por el Partido Comunista, que son mucho No, más el Partido agresivos Comun- el y con Partido demostración Comun- histórica. El Partido Comunista es como del sistema, perdóname, será No, la izquierda bueno, del sistema, pero, Pero es el el Partido de sistema. la Gente tiene más representantes que vos. Oiga, Poli, en el Congreso. perdón, a mí me gusta transparentar. Son en este minuto, cuando estamos grabando, usted lo va a estar viendo en la noche, 3:05 de la tarde, y se acaba de provocar un receso hasta las 15:45, o sea, 45 minutos más, donde se va a hacer lectura de la medida cautelar. ¿Ah? Para estar bien actualizado así, Pero no hay duda. que no quedar fuera de De repente eso. voy a hacer el ridículo en el Mentira. momento en que se escuche esto en la noche, pero no hay duda de que va a haber prisión preventiva. Yo creo que hoy día el fiscal, no sé si ustedes vieron el video, pero el fiscal hace una declaración diciendo algo así como que ellos han recabado las pruebas suficientes mediante las medidas intrusivas que el Tribunal de Garantía les permitió hacer. Las medidas intrusivas son seguimiento, interceptación telefónica, qué sé yo. El fiscal dijo, tenemos las pruebas suficientes, primero, para acreditar que se cometieron los delitos, y segundo, la participación de Yaitul. Y si el juez dice que no se puede tomar detenido a alguien cuando se está comiendo la entrada y se puede tomar detenido Solamente el postre. El postre y acuérdate que yo de verdad, ustedes son abogados, tienen que estar bien con los jueces, pero yo tengo muchas aprensiones con algunos jueces. Me acuerdo cuando condenaron a los policías que pararon este auto, que le encontraron armas y los dejaron sueltos a los delincuentes y le iniciaron proceso a los policías porque no tenían derecho a hacerle abrir la maleta. Estamos todos locos. Entonces, yo puedo esperar cualquier cosa de los dictámenes de Bueno, y el caso de quienes confesaron haber participado en el asesinato de Luxinger Macay y Los dejaron. y después se retractaron porque sufrieron presión de sus comparsas. Sí, po, es lo que le decía yo a Una locura. que muchos no se atreven porque los cancelan y porque los amenazan. Así es. En estos grupos extremos, digamos. ¿Ah? Pero ojalá, tú dijiste muy bien, ojalá el tema o el drama del pueblo mapuche fuera solo la CAM. O sea, es un problema histórico Sí, muy, claro. muy complejo. A ver, yo empatizo con el tema mapuche, lo empatizo fuertemente. Yo tengo
una nana que es prácticamente parte de la familia de mapuche, que vamos a los actos de ella, a las ceremonias religiosas, porque tiene casa cerca de Pucón, yo era en Pucón, y nos invita a todas esas cosas, y con mucho cariño y mucha empatía con el pueblo. Pero es que tratar de creer que la CAM representa al pueblo mapuche. Para nada. Es que eso es lo que hay que distinguir. Yo estuve en la prefectura ahora en Pailahueque cuando hicimos este recorrido. Muchos de los carabineros que están ahí son de descendencia mapuche. Sí, claro. Y son nacidos y criados en esa Sí, zona. pues. Y son mapuches de los dos apellidos, de padre y madre, y están ahí recibiendo los Así balazos. es. Así Así es. es. O sea, es un grupo muy mínimo, eso dejémoslo claro. Los Sí. grupos de Yaitula, los más extremos, Sí, son pero algo sí, muy oye, mínimo. sí, en que eso yo creo que estamos de acuerdo todos. Lo que no podemos aceptar que miembros del gobierno, que son los administradores del Estado, por un periodo que le ha dado la democracia, ¿no es cierto?, no condenen con la misma fuerza o tengan relaciones con estos grupos de algún tipo. Todas estas llamadas telefónicas de ministras, Claro. uno puede suponer que tiene la mejor intención de buscar el Suponemos, diálogo. pues, ¿tú cómo vas a suponer otra cosa? Pero No, es que al pero- decir pero- eso, Juan Antonio, tú estás de nuevo confundiendo, o la ministra, no tú, o la ministra, lo que hablábamos hace un rato. Porque el diálogo se reserva para aquellos que tienen justas reivindicaciones, No, y yo el no- diálogo se reserva en- para aquellos que son No, pacíficos. yo en eso no estoy de acuerdo. Así Yo como los tampoco estoy jueces, de acuerdo. así Yo como, esta- no, El diálogo vez es no- para los no. que dejen las armas. así, bueno, pero es que ¿Y cómo Yaitul- vas pero- a saber si no hablas con ellos? Pero si Yaitul está permanentemente diciendo que Sí, pero tienes hace que hacer... las cosas que hace tú y está tienes- permanentemente pero llamando a tú tienes sabotaje. que hacer un esfuerzo, No. como se hizo en Colombia con la FARC. Guillermo, Así para como los que jueces, para así que como- se desarmen. no, así como los jueces hablan por sus fallos, uno al terrorismo, al narcotráfico, uno no conversa con el terrorismo, La con el moneda no le narcotráfico, abre no la se puerta. negocia con el terrorismo y el narcotráfico. Sí, pero se espérate. les persigue en un Estado de Derecho con las armas que te entrega la ley. Pero No es sin así. ensañamiento, Oye. sin estar fuera de la No es, legalidad. no Oye. es tan así siempre. un buen Bueno. político, si tú fueras, por ejemplo, si tú fueras presidente de la República y tienes que meter preso o dar la orden para que investigue y meter preso a una persona que es del bando contrario y que sabes que si lo metes preso se te va a incendiar el país entero y te va a destruir el país entero, tú a lo mejor piensas y dices, yo prefiero dialogar con Es esta que- gente. es que- Y entonces, por eso que yo digo, si el ánimo de la ministra Yo fue buscar supongo que ¿Ah? un ánimo... Checho, Por eso. Checho, Yo creo que se Checho, puede caminar Checho. y mascar chicle, se puede hacer la persecución penal y Claro, al mismo es tiempo que- tratar Pero de mira la buscar relación de Checho, hechos que hacía perdona, Guillermo, po. Perdón, pero 3 es que días después, 4 días después. Tu pregunta, que dice que tú tienes que meter preso, tener la detención, en nuestro ordenamiento jurídico, el presidente de la República no tiene la facultad de hacer No, nada de lo sí, que tú yo acabas de sé. decir. Entonces, Yo sé que espérame. no. ¿Y por qué no tiene la facultad? Justamente para que las consideraciones políticas estén fuera del análisis cuando una persona comete un delito. Judicial, claro. No, sí, el obvio. Ministerio Entonces, a mí lo que me están diciendo ustedes, que es lo que yo no puedo entender, que hay que tener consideraciones políticas cuando estamos hablando de narcotraficantes. Entonces, la separación de poderes consiste justamente en eso. Usted va a dejar las consideraciones políticas fuera y los hechos se van a juzgar Pero mira, en su mérito. hay casos en que el Estado de Derecho se puede imponer, como tú dices. Y hay casos en los cuales tú tienes que llegar a algún entendimiento para que se te pongan las armas. Eso ha ocurrido en muchos países de América Latina, Y en Centroamérica. El llamado a hacer eso es la ministra de Desarrollo Social, la que reparte los bonos. No, la- pero ella no Porque lo es ha la encargada de la hecho. No es macrozona Pero interior, ustedes tampoco fuera de- magnifiquen que llamó Y es la que tiene la y conada, por digamos. eso es como un delito. ¿no? Solo datos objetivos, yo no he dicho nada cuando hice Pero esta tú das a relación. entender como que hay una connivencia de ella con Yaitul. No, yo lo que estoy diciendo es Eso que yo ella te lo puedo- llamó, yo te él le puedo pidió hacer- que lo llamara por WhatsApp Yo y te estoy contando lo que pasó Bueno, al día yo siguiente, te puedo al subsiguiente y al asegurar, tercero. porque la conozco, sé quién es, te puedo asegurar que puede a lo mejor haber cometido una torpeza, pero que su intención no era estar Uy. de acuerdo con ella, con Es que ella tú y te tú. equivocas No. al creer que yo estoy hablando de Janet Vega. ¿De quién Yo no hablas estoy tú? hablando de Janet Vega. Yo estoy hablando del gobierno, que es el que toma la decisión, por ejemplo, de no querellarse contra Yaitul. Bueno, es que Este gobierno no ha presentado querella alguna Pero contra amplió Yaitul. la querella y por eso Yaitul está preso por Entonces, Guillermo. no. Por no. la ampliación de hecho, de la querella. Yaitul no, está de hecho preso. sería súper bueno que al video que yo estoy haciendo alusión del fiscal que hace esta declaración hoy día en la mañana, él dice textual, se pudo lograr la detención porque, primero, la fiscalía se lo pide al Tribunal de Garantía, el Tribunal de Garantía lo Autoriza. concede. Obvio. Segundo, porque la fiscalía lo pide a propósito de la querella por ley de seguridad interior del Estado que presentó el gobierno regional el año 2020.
Nunca habla de ninguna ampliación. Este gobierno, perdóname, no colaboró en nada para la Pero extensión de amplió la Yaitul. querella y hay Ahora, dichos la que pregunta están en es... la ampliación de la Giorgio querella que Jackson Yo además creo que quiso usted- derogar la ley de seguridad interior Yo del creo que Estado. ustedes no tienen un espíritu objetivo al ver el tema. O sea, yo no puedo creer que O este sea, yo gobierno... reconozco que hubo Ustedes dos están pasos. poniendo como que este gobierno poco menos que estuviera con manga ancha con el terrorismo. Pero el hecho que sea 7 días después del llamado, Pero yo que creo- anuncian el acotado, uno tiene derecho a dudar, ¿no? No. Fíjate que en el gobierno de 7 Sebastián días Piñera, después. que yo era opositor, yo no dudaría. Pero, José Y Antonio, eso que en ese gobierno engañaron al ministro del Interior, Sí. los carabineros, Sí. hicieron un montaje. Sí, pero es que hay Pero malas José señales. José Antonio, Antonio. perdona, Sí. déjame una... ¿Por qué hace esa frase con tanta seguridad cuando la primera medida que quería tomar el gobierno era soltar a los presos de la revuelta, entre comillas, que destruyeron Chile? O sea, por qué te llama la atención que el gobierno... Tú dices, yo no puedo creer que el gobierno esté con los Es que tú terroristas. no puedes, a ver, perdóname, Checho, tú no puedes comparar un grupo armado, extremista, en una zona como es la zona caliente de la Araucanía, con los jóvenes que, anarquistas o no, quemaron, destruyeron, etcétera, pero Perdón, que no forman, perdona, 70, pero que no 70 forman estaciones simultáneamente El- son no, jóvenes no, espontáneos. Pero el no se delito hablaba de de eso. incendio está Pero no excluido de forman ese- parte de esa de una amnistía. organización. Nadie ha dicho que hay una organización. No lo han descubierto. Bueno, no lo han descubierto, Pero, entonces son pero a ti ineptos. te cabe alguna duda que esto fue organizado. ¿Qué cosa? La explosión La quema del social metro. que Volvemos se al 18 de llaman, octubre. que no fue organizado. Pero- ¿Cómo quemas 70 estaciones simultáneamente No, pero a ver. si no hay una organización? Explícamelo, porque te lo Sí. pregunto en buena onda. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, todas las revueltas que hubo en Estados Unidos ahora a raíz de la muerte del... Black Lives Matter. Sí. De George Por Floyd. ejemplo, yo lo sé porque, bueno, da lo mismo, no tiene mucha importancia, pero en Portland, por ejemplo, que quemaron todo el centro de Portland. Pero nadie piensa que eso es un problema de una organización. Eso es como una explosión social. ¿Qué pasó con los chalecos amarillos cuando quemaban los autos y en el centro de París? O sea, son explosiones sociales. Hubo explosiones sociales Cuando en va la Londres. cuando va la masa por una ciudad, por el centro, qué sé yo, Arrasa te lo con todo. creo, arrasa. Como una ola. Pero es distinto que simultáneamente se quemen 70 estaciones. Piénsalo. Bueno, pero Eso tendría- requiere de una Está coordinación. bien, entonces Ya quiere decir que la acelerante, ¿no? fiscalía y la policía no tienen condiciones en Chile para descubrir la realidad. No, y que el gobierno la anterior- pasado cuántos en la años. Y que el gobierno amnistía anterior no estaba tenía el- inteligencia. En la amnistía También. No no solo estaba el el delito anterior, no, incendio. Toma, a ver, nada. toma, En la escuchemos a Tomás amnistía que- no estaba el delito incendio. Yo no estaba muy de acuerdo con ese proyecto en general. Creo que tiene que ser para delitos bastante menores como desórdenes públicos y temas así. Pero tampoco creo que haya un acto relacional de eso, de que el gobierno... O sea, este gobierno amplió la querella Yaitul, y lo quieran o no, ayer en un reportaje que hacía Leslie Ayala en La Tercera decía que fue importante la ampliación de la querella porque para que estas frases pudieran estar en la carpeta investigativa y que eso permitió de que en el fondo aumentar las causas por las que iba a ser detenido Yaitul. Y también este gobierno ha hecho lo que ha tenido que hacer. Sí, hemos tenido problemas, tal vez nos hemos demorado en reconocer los temas de seguridad, eso se los puedo decir, yo te lo he dicho a ti, Guillermo, muchas veces. Pero también tenemos que ser claros que acá hubo un deterioro en la situación de la Araucanía los 4 años anteriores, que se nos hizo muy difícil cuando llegamos y nos damos cuenta, y obviamente distinto es con guitarra, lo admito, pero no veo que hay una Ya, convivencia. pero eso que estás diciendo yo lo puedo suscribir completamente. Una convivencia del gobierno con Yaitul. Eso me parece que es realmente, si Yaitul ha tratado al presidente de Lacayo, dijo que le iba a hacer la guerra, o sea, Yaitul ha sido Sí, mucho yo- más activa contra el presidente Boric que lo que fue A mí contra el ¿sabes presidente qué? Piñera. Bueno, Yo comparto ¿Sabe lo que qué? tú Yo estás puedo- diciendo, acabo de pero decir, yo tú lo también comparto. tienes que compartir conmigo que por historia la izquierda le ha costado más para condenar. Sin duda, yo lo digo Le ha siempre. condenado para condenar más estos actos terroristas, estos actos de delincuencia. Cuando son de la ultraizquierda, no cuando son de la ultraderecha. No, ahí lo condenan bien. Por eso y la ultraderecha le cuesta condenar a los actos terroristas Sí. de Paz y Libertad u otros. Ah, sí, pero ¿Para dónde salpicó esto? Pero Oye, yo no, yo pero, no me Tomás, acuerdo, yo- no me acuerdo de actos. Todos los dos comandantes en jefe del ejército en Chile que han sido asesinados han sido por la ultraderecha. Hay uno que está todavía en investigación. Oye, a propósito, Sí, claro. quiero contarles que así como la prensa castigó fuertemente al ex comandante en jefe, que fue muy noble al renunciar a su cargo para no enfrentar la justicia
como comandante jefe. Martínez. Martínez, Ricardo Martínez, yo quiero comentarlo porque no lo he visto en ningún medio de comunicación. La Corte Suprema. No, sí salió, yo lo vi en el Mercurio. ¿Hoy día? O Mercurio la tercera, sí. Hoy día. Sí, Pero termina de decirlo. Yo leí el Mercurio de hoy día y efectivamente dijeron que no había. Ustedes tienen los nombres más técnicos. Porque los casos estaban prescritos. No, y- no, no, no. No, pero no déjame no, terminar. señor, no, señor. No, Pero no he terminado. No, Y porque el daño al fisco era muy bajo. No, ya, yo Porque tengo son otra estos problemas resolución. de viaje. A ver, déjame. Sí. Yo estoy seguro que... Aquí está. Acá está, perdona. Dale. Dice, Corte Suprema declara inadmisible queja del Sí. comandante jefe contra la resolución Corte Marcial que revocó procesamiento del general Ricardo Martínez. Por 4 votos contra 1, Corte Suprema confirma que ministra Rudendorff no tuvo fundamentos para procesarlo. Claro, pero si tú lees Pero toda eso la no es noticia- prescripción. No, Se porque re- no has se leído- revoca el Tú no procesamiento. has leído todo el diario, yo lo leí. Los fundamentos, a ver, lo que a él lo acusaban eran de problemas con los viajes. Con los pasajes. Sí, ya. claro. Entonces lo que están diciendo que algunos de esos hechos ya están prescritos y que otros hechos, el monto del daño al fisco no da para ser procesado por el tipo de delito que estaba siendo procesado. Y que además habría devuelto Y cierta que cantidad devolvió de dinero. $400. Así es. Sí, claro. Ah, ya. No estoy Bueno, diciendo tonteras. pero Guillermo quería decir algo. Sí, Guillermo, tú querías decir. No, porque ya saltó para otro lado el debate. Usted conduce este programa, ¿no? yo. No, pero yo soy más desordenado que una fiesta de mono, así que vuelva No, muy a- bien, muy bien. vuelva No, a yo- llevarlo yo- al camino. No, sí, yo simplemente quería suscribir lo que dice Tomás, porque me parece que esa es la forma sensata de enfrentar el tema. O sea, Tomás reconoce que aquí ha habido un déficit del gobierno en esta materia, que ha habido cambios de opinión que quizás cometieron errores, pero pide que el debate se dé de una manera templada, sin sacarle demasiado aprovechamiento político al hecho de que hoy día tenemos en Chile el desorden que tenemos. Yo suscribo eso. O sea, ojalá pasara que todos, izquierda y derecha, fuéramos un poquito más transparentes en reconocer nuestros errores. Yo creo que este gobierno, en el caso Yaitul, se equivocó al no presentar querella. Cuando yo no podía creer cuando el presidente Boric dijo que no perseguía dichos, sino que solamente actos. Si los dichos eran confesiones de delito, ¿de qué estamos hablando? Por ley de seguridad interior. Y ahora Entonces- parte del entonces, procesamiento. yo cuando Pasa él que dijo eso- el gobierno quiso tender la mano y no le entregaron la otra mano, sino Porque que... ahí está la diferencia que ha quedado meridianamente fue. clara en este programa, que yo creo que cuando estamos hablando de terrorismo y narcotráfico no se tiende la mano. Bueno, pero en fin. Oye, ya bueno, podemos Y ahí discutir. tenemos una diferencia yo bastante quiero- claramente identificada. Yo quiero felicitarme de conocer a Tomás, la verdad que Muchas gracias. no sé por qué no te he visto tanto en los medios. Eres Es que soy nuevito. ¿sí? No, Y se lo de ha región. tocado debatir en matinales con Tomás. Sí. Sí, Sí. pero Ahí peleamos más. es que yo los que acá el matinales, Checho yo no me es poco quedo carbonero. yo no me quedo cocinando en la casa para ver matinales, pues yo me voy a trabajar, así que no los veo Está mucho. durmiendo a esa hora. No, sí, mi programa empieza a las 11 y lo tengo que preparar un poquitito, así que no estoy durmiendo. No, pero me alegro Muchas de gente moderada como tú, que está dispuesta a pasar un poquito la línea. Yo creo que le hace mucha falta a Chile, por eso que yo te decía que para mí el binominal no era tan malo. Yo sé que es malo, que no se le da oportunidad, ya se cambió, pero encuentro que no es tan malo porque son incentivos a ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando tú tienes incentivo a ponerse de acuerdo entre dos grandes conglomerados, se logran acuerdos Pero- importantes para el país. ¿ah? Sí, Checho, tal vez si volviéramos un poco a un tema anterior, teniendo en cuenta que ya pronto terminará el programa, yo creo que es muy importante lo que aquí se ha dicho en el sentido de esperar con calma el plebiscito. Nosotros firmamos, o sea, gente del rechazo y del apruebo, firmamos una declaración conjunta el otro día, que ahí lo pusieron en alguna prensa, en el sentido que si gana el apruebo, lealmente el Parlamento y también en el caso de la oposición en el Parlamento, necesitamos sus votos para poder cambiar la Constitución en lo que haya que cambiarla, el proyecto, y también para implementarla. Y a su vez, si gana el rechazo, para poder seguir con un nuevo camino que lleve a una Constitución, como se dice, mejor, entre comillas, necesita también la concurrencia de los votos de las fuerzas de gobierno. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta en eso, como dijo Lagos, que se adelantó un poco quizás,
que el proceso constituyente no va a terminar, gane el apruebo o el rechazo, y tendríamos que tratar de crear un clima de mayor encuentro, de mayor respeto a nuestras diferencias. Tomás, yo sé que hoy día está prohibido dar encuestas, qué sé yo, estamos en un plazo de silencio ridículo a mi juicio, porque cuando más uno ve encuestas por las redes sociales en este periodo, yo no sé, Para aparecer en al esa secreto de Ajá. los grupos. en esa ley encuentro que letra muerta. Salió un artículo del Partido Socialista que estaba muy contento porque estaban en un empate técnico. ¿Qué empresa ha hecho esa? Porque todas las demás encuestas... Todas las demás encuestas dan ganadora al rechazo. Te lo pregunto Tal por... vez como soy un militante reciente no me mostraron esa encuesta. No, pero salió Yo en el- entiendo... Espérate. No es una encuesta del Partido Socialista, quizás no estaba hablando de lo mismo, así que dame Yo el leí en el beneficio. diario que el Partido Socialista tenía una encuesta que... Lo que pasa es que salió una encuesta en que estaban en empate técnico, la prueba por el rechazo, que Sí. se atribuía a la Universidad Católica. Sí, eso Que fue. tú sabes que hace la encuesta Bicentenario y muchas otras que tienen muy buena reputación. Y esta se la atribuye a la Universidad Católica. La Universidad Católica salió rápidamente a Y al parecer desmentir no era una encuesta, que era eso como es un falso, que modelo la Católica nunca predictivo. había hecho esa encuesta Así donde es. aparecían empatados. Sí. Así es. Tengo la impresión de que la encuesta que tú estás hablando es una especie de réplica, porque eran como los mismos números. ¿Sí? Y hasta ahora nadie se ha atribuido esa encuesta como empresa. No, tengo entendido que eso no era una encuesta, era como modelo predictivo, estas cosas Bueno, que sacan ahora. así que... Sí, Yo era tengo eso. la sensación, en verdad, Checho, que va a ser una elección muy peleada para cualquiera de los dos lados. Pero espero aquí, y aprovecho de decirlo, de que el 5 de septiembre trabajemos con buena fe, pensando, creo que la política se tiene En que el hacer país. pensando lo mejor, la mejor versión de lo que está diciendo el otro. Mm. Entonces creo que en eso es lo que tenemos que llevar a los próximos meses. ¿Tú qué En crees eso, que- en eso tenemos que avanzar y en la Cámara de Diputados hemos estado pensando un poco los escenarios de lo que viene después. Yo creo que van a ser tiempos donde la moderación va a volver a surgir. Tú decías Dios antes quiera. que un sistema, el binominal, promovía la moderación. Yo creo que llevamos muchos años en los extremos, 2 o 3 años pegados en los extremos, en quién grita más fuerte, en quién propone lo más disruptivo. Y creo que si hay algo que nos enseñaron los resultados de la última elección presidencial, es que la gente quiere que tendamos a la moderación, que Chile pueda crecer con prosperidad, sin cambios drásticos, y no podemos esperar, mirar, querer parecernos a Suecia y copiarle la constitución a Bolivia. Eso no resulta. Ahora, desde el punto de vista económico, todos sabemos que Chile está pasando un momento muy complejo y no se ven expectativas de que pueda salir de este momento complejo porque la máxima en economía es ahorro, inversión, desarrollo. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Ahora, es una situación más o menos universal. No. O sea, tú No, miras Inglaterra. no, perdona, dime, perdona, ¿cuánto es la perdona, inflación pero- ahora en Inglaterra? Pero perdona, cuando Chile estaba en número 1 de Latinoamérica hablemos de ahora. y hoy Es que día lo grave- está en el lo grave último lugar, actualmente No, pero lo no que es la estamos- no inflación. puedes compararte con el Pero mundo. mira, yo- Efectivamente el hay un frenazo. problema en el mundo. Sí, yo leí el otro día un buen artículo de Vittorio Corvo que decía, miren, tengamos en cuenta lo que viene por delante. Y lo que viene por delante es recesión mundial, es inflación mundial, es más el problema climático con sequías gravísimas, más el problema de la alza de los precios de alimentos y de petróleo por la Producto guerra. de la guerra. Entonces, no es un ambiente en el cual... Y en ese ambiente van a bajar 40 horas, 16% la cotización y van a subir los impuestos. Sí, pues, en eso es lo ese que te momento estoy diciendo. mundial. 5 años. Imagínate, Entonces weón. aprobemos para parar la el estabilidad, el por favor. timing. José Antonio, mira, lo que pasa es que ¿Para qué vamos a tú entrar dices en la otro inflación es- proceso constituyente? la inflación es un fenómeno mundial y tienes razón. El tema Sí, es que po. la inflación no es el problema hoy día para las perspectivas de crecimiento futuro. El problema hoy día es la inversión, que en Chile se fue a pique, es la fuga de capitales, que ha sido una locura. Y déjame darte un dato que ha pasado hoy. En Piola, que salió esta semana, el déficit en la cuenta corriente de Chile es de un 8,5% Sí, está grave. del PIB. La última vez que nosotros tuvimos esa cifra fue el año 84. ¿Qué significa esta cuestión en castellano? Significa que Chile está gastando mucho más de lo que produce. Cuando tú ves, por ejemplo, la crisis Ahora, del eso tequila yo en creo- 94 en México, tenían Guillermo, un déficit de 8%, nosotros tenemos de 8,5%. La pero- crisis asiática, pero eso- Indonesia y Pero eso Tailandia, no lo hizo- 8%, no lo pero hizo eso- Boric- 8,5%. no lo hizo Boric en 6 Entonces, meses. Eso no, es lo que iba a decir. De acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que O sea, eso es un proceso. lo que estoy diciendo es que para que no caigamos en una crisis brutal, vamos a tener que apretarnos el cinturón y ponernos a ahorrar, que es lo Sí, que acaba de yo- decir el Checho. Yo creo lo mismo. Y yo no sé si el gobierno va a estar dispuesto a hacer eso. Bueno, De- ya lo dijo Marcelo. Después de que tú dices, esto no lo hizo Boric en 6 meses, no, lo hizo en muchos más años. Ahí están los retiros
Ahí está la izquierda, que fue la que exigió un IFE por sobre Bueno, la línea de pero la no pobreza, y ahí gobernaba. está todo el gasto de esa Oye, pero plata. no gobernaba la Último, izquierda. No, pero último tema antes de no fue irnos. una idea de la derecha ese gastadero de plata que hoy día nos va a generar en la crisis en la que vamos a estar. Y La déjame farra decirte un se último paga. dato muy interesante que dijo José Ramón Valente. La plata de los ahorros, perdón, de los ahorros de las pensiones, los 10% y del IFE, hicieron que la gente no se la gastara toda. Todos sabemos que la guardaron en sus cuentas corrientes y cuentas vistas. Hay un modelo de José Ramón Valente que Ojalá muestra hubiera cuándo sido- se acaba esa plata. Ojalá hubiera Y esa- sido ministro de Economía. y esa Lo habría plata, hecho también. se gasta en noviembre. Lo habría hecho también Valente, ministro de Economía. No le Oye, tocó esa parte de la crisis, Le lamentablemente. tocó una Les quiero- excelentes declaraciones Les que quiero daba. proponer un tema medio farandulero para los últimos minutos, ya que hemos estado tan serios. ¿Hay o no hay cambio de ministerio? ¿Debería el gobierno hacer un cambio de ministerio? ¿Cuándo lo debería hacer? El presidente dijo que iba a haber un cambio de ministerio después del plebiscito. Yo La, supongo la que va a haber. la ministra Ike Asiche sobre esto dijo que el presidente era autónomo. Era autónomo. Era autónomo en Le este tema. gusta la frase. Pero está bien, si hay No, que pero poner. yo creo que va a haber un cambio. Hay Ahora, que poner. el Ahora, el problema es que 3 de los ministros son compañeros de ruta del presidente, pues vienen de la cuestión estudiantil. ¿Cuál pisco es ese, Ruta? ¿Ah? ¿Cómo Pero, se llama el nuevo? Lepac. Lepac. oye, Lepac. Notable esa difícil, campaña. pero difícil. acuérdate tú que el presidente Frey, que llegó con 4 personas que lo apoyaron mucho en sus campañas y toda su carrera política, a los 4 los sacó de ministro. Bueno, y el ejemplo más emblemático de todo es la presidenta Bachelet, que lo sacó a todos en un programa de televisión. Sí. También. Con Don Francisco. Don Don y que Francisco, fue un sí. meme, incluso la cara de Don Francisco. Sí. Bueno, yo creo que en eso tenemos que decir que los 4 ministros mejor evaluados son socialistas. Solo paso el aviso comercial. Sí. Y yo creo que haría bien que entraran a la moneda. Es increíble, pero yo pienso que va a tener Maya, que recurrir Montes. a esa concertación que ninguneó durante mucho tiempo. Va a tener que recurrir a la experiencia, porque curiosamente esos 4 ministros, ¿quiénes son? Son el ministro de La Maya Fernández, Vivienda, Monte. que es una persona con experiencia, que viene de la concertación, Marcel. el ministro Marcel, que también viene de la concertación y también es una persona con experiencia, La el Maya. Secretario Monsalve. Monsalve Que salía en la lista. también Y la ministra viene de de la Defensa. concertación y el mejor evaluado, y curiosamente también la ministra de Defensa, Maya Fernández. que fue al principio todo el mundo lo vio como una tocada de oreja a las Fuerzas Armadas tener a la nieta de Allende. Era, Y ha sido todo lo contrario Sí. para las Fuerzas Armadas. Yo estoy en la Comisión de Defensa. oye, lo es verdad, harto, y tengo que ha sido- reconocerlo. Lo Yo ha hecho muy bien Yo y- soy, y ha yo soy tendido de los que puente. opiné así al Imagínate. principio, pero aquí ponen a la nieta de Allende, es como provocar, qué sé yo, y la verdad que tengo que reconocer que encuentro que lo ha hecho bastante bien. Pero quizás parte de ese entendimiento y esa mesa y esa instancia de moderación que vienen es un símbolo importante que a 50 años del 11 de septiembre la ministra de Defensa sea nieta de Allende. Sí. Se cumplen los 50 Es años verdad. el próximo año. Sí, en eso. Quizás van a tener que tener muchos de esos gestos para que Chile se reencuentre y veamos cómo no nos farreamos esta segunda oportunidad que ojalá nos dé Pero la que ponga ciudadanía alguna del 4. ministra que sea nieta de Pinochet también para que sea equilibrado, ¿no? Hay varias. Estoy bromeando, Y en el tema de seguridad pública que me interesa mucho, Pero tú ¿cómo no va a haber conoces alguien que alguna. entienda más del tema de seguridad? Yo Sí. estoy seguro que hay Oye. alguien que entiende más ahí. Hemos llegado a la sección más original de la televisión chilena, que es el minuto para cada uno que le hable a la cámara. Esto original no lo hace ni un programa, pero nosotros le damos un minuto a nuestro invitado. La para próxima que- semana hacemos Esa es mi mujer. Ah, este mismo vamos a hacer eso. Pasa palabra. ¿Quiere partir usted con su minuto hablando ¿tengo que mirar a la cámara? esa cámara? Sí. No, simplemente decir que yo entiendo que hay mucha gente, porque lo noto en la calle, que está inquieta por lo que pueda pasar el 5 de septiembre si es que gana el rechazo. Algunos están inquietos porque creen que puede partir un proceso constituyente igual de malo como el que tuvimos. Otros de la izquierda pueden estar asustados porque creen que no va a haber proceso constituyente y que esto se va a terminar acá. Yo la verdad es que quiero decir que yo miro esto con optimismo. Vamos a tener un proceso constituyente y va a ser más moderado. Y va a entregar un texto que finalmente vamos a aprobar todos. Que el 80-20 que con el plebiscito de entrada se va a dar también en el plebiscito de salida. Vamos a tener un texto que le va a dar la posibilidad al país de salir de este momento constituyente y empezar a preocuparnos por aquellas cosas que van a generar progreso económico para todas las familias. Tomás.
Bueno, agradecer la invitación, decir que lo he pasado muy bien y también en un sentido contrario a lo que decía Guillermo, yo creo que el apruebo nos abre una posibilidad a modificar un texto creado democráticamente y que en la Cámara va a ser el lugar donde lo vamos a hacer, ya hay un acuerdo, ya hay temas en la mesa. El mismo Weisbrot el otro día decía que el 90% del borrador era bueno y tal vez ese 10% podemos arreglarlo en el camino y se nos abre la posibilidad porque el otro también es una quimera. ¿Cómo sabemos que este nuevo proceso constituyente va a ser distinto al otro? O va a ser, tal vez sea peor, tal vez sea más atrincherado a otro lado. Creo que en esto, por eso me hablo la prueba, pero también reconociendo que el 5 de septiembre, sea cual sea el resultado, tenemos ahí en la Cámara y en el Senado también una cita con la historia, digamos, una responsabilidad histórica de qué forma vamos a implementar ya sea esta nueva constitución o este nuevo proceso constituyente. José Antonio. Bueno, yo repito las mismas palabras que todo, o sea... Voten a prueba. No tanto eso, mira, si cada uno tiene que votar según su conciencia, según la idea que se ha formado, y nosotros tenemos que respetar a los que votan de un sentido o en otro. Yo obviamente voy a votar a prueba por las mismas razones que ha dicho Tomás, pero creo que es muy importante que gane uno o gane el otro, podamos después llegar a los acuerdos que sean necesarios para que el país salga adelante. Supongamos, perdona, me voy a salir un poquito el minutito para preguntarte como un hombre de experiencia. ¿En qué pie queda el presidente de la República que se la ha jugado totalmente por una opción si, como dicen la encuesta, ganara el rechazo? Mira, en un sistema parlamentario sería completamente distinto que en uno presidencial. En un sistema presidencial, él ha dicho también que va a ser un factor de unidad y el gobierno tiene que seguir adelante y tiene que tomar en cuenta lo que la gente ha dicho y buscar cómo enfrentar los graves problemas que tenemos económicos, sociales, seguridad, etcétera. Y cambiar el gabinete seguramente, etcétera. Así que yo en eso no me preocupo. Y creo que él, además en todas las entrevistas que él ha dado, él ha repetido reiteradamente que quiere ser un factor de convergencia de opiniones en cualquier sentido. Jorge Alessandro. Muchas gracias, Checho, por la invitación. No fue paritaria, pero te la vamos a aceptar por esta vez. Decir que las Oye, constituciones... no hay ni una mujer, tienes toda la razón. Pero de atrás hombres. de las cámaras hay muchas, así Sí, que tranquilidad. están todas las porque productoras que el son Ahí sector- están haciendo Son todas señas. mujeres. Los camarógrafos que no sé realmente lo que son y no, estoy bromeando. Ya, te siga, perdone con su Las minuto. constituciones existen para dividir el poder, para que nadie se pueda llevar la pelota para la casa, para sentar las bases y que haya certidumbre en los países. Muchas personas en los distritos nos dicen que quieren certeza, quieren saber que van a poder llegar a la casa sin un portonazo, quieren saber que van a tener policía fuerte, quieren saber que van a haber reglas del juego que le van a permitir esforzarse y tener prosperidad. Y eso es lo que Chile no ha tenido estos últimos 2 años y medio. Yo estoy seguro que mucha gente que va a ir a votar, que vamos a seguir con un mejor proceso, que Chile va a salir de esta. Tengamos confianza, participemos y hagamos las cosas en política seriamente, sentándonos a la mesa, sacando quizás a los extremos, porque somos una gran mayoría los que queremos un mejor país, en moderación, con instituciones fuertes, pero una constitución que divida el poder como garantía para el ciudadano. Bueno, yo junto con agradecerle a cada uno de ustedes, debo ser de los dos más viejos del panel aquí. Con Guillermo. Y con Guillermo. Claro. Y quiero decirles que yo esta situación de polarización ya la viví en mi país. Y finalmente terminó con un quiebre muy violento de la democracia. Y creo que tenemos que defender la democracia. Puede tener muchos errores la democracia, pero todavía no se ha inventado un mejor sistema. Así que tenemos que defender nuestra democracia. Veo cómo se salen familiares de los grupos de WhatsApp, veo cómo se pelean amigos de toda una vida porque uno está a un lado, al otro lado. Este programa pretende ser un ejercicio de tolerancia. Ustedes ven que no pensamos iguales, muchos de los que estamos acá, pero nos tratamos con respeto y respetamos la opinión del otro. Esa es mi invitación a todos los que nos ven y si Dios quiere nos encontramos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal, como decía un antiguo animador de televisión. Gracias Tomás, gracias Jorge, Gracias a ti. gracias Guillermo y gracias a ustedes por el apoyo que le están dando a este programa que todos los días, todos los jueves subimos en sintonía.
Hasta siempre.